Abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo encontraste, Teresita? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo encontraste, Teresa? Muy bien, Teresita, muy bien. ¿Están todos ahí? Le voy a dar lectura, me sigues con tu vista. Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hasta aquí la palabra del Señor. El tema de esta tarde es un buen ministro de Jesucristo. Inclina tu rostro hacia el polvo de la tierra donde fuiste tomado y al que un día has de volver, y vamos a darle las gracias al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, gracias. Te hemos cantado, hemos adorado y bendecido tu santo nombre. Gracias, Señor. Padre, ahora ha llegado el momento de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Dios mío, con tu bendita palabra. Nútrenos, Dios mío, y haznos crecer, Dios mío. Sigue moldeando nuestro carácter, Dios mío. Que lo poco que podamos aprender, Dios mío, sea lo que podamos vivir, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno de estos muchachos, a cada uno de estos jóvenes, Dios mío, que se han dado un espacio, un tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Aquellos jóvenes que no pudieron estar, bendíceles donde quiera que estén, Dios mío. Padre, estamos en tus manos. Sea tu Espíritu Santo agregando bendición a esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, jóvenes, por favor? Espero que hayan dormido bien, porque luego me echan ojitos desde allá. La hermana Diana, el hermano Ale andan un poquito desvelados, pero bueno, Dios bendiga al hermano Alejandro donde quiera que se encuentre. Gloria al Señor. Vamos a tocar este tema, porque vamos a hacer referencia a un joven. El joven Timoteo, que era un discípulo del apóstol Pablo, al cual Pablo le llamaba su hijo, un hijo espiritual, un hijo en la fe. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Timoteo tenía como una edad entre los 35 a 38 años. Después de haber pasado 15 años viajando con Pablo en sus viajes misioneros, Timoteo lo acompañaba por todo el imperio romano. Entonces Timoteo, tal vez a la edad de 15 o 18 años, fue cuando conoció al apóstol Pablo. Este hombre, Timoteo, era hijo de una mujer cristiana, de una mujer temerosa del Señor. Timoteo salió de un matrimonio mixto. ¿Qué quiero decir con un matrimonio mixto? Su madre era judía, pero su padre era griego. Por lo tanto, Timoteo tenía la enseñanza de su madre y su abuela, su madre Loida, su abuela Eunice, que eran mujeres piadosas, que eran mujeres que amaban al Señor y que instruyeron también a Timoteo en la palabra del Señor. A través del ministerio Pablo, ellos conocieron el Evangelio, y Timoteo también conoció el Evangelio a través de ¿qué? De los labios del apóstol Pablo. En el tiempo antiguo, en el Medio Oriente, sobre todo en el pueblo judío, se acostumbraba a llamar niños a aquellas personas que tenían de 1 año hasta los 18 años, eran llamados niños. Pero también eran llamados niños hasta la edad de 18 años hasta los 30 años. Recuerda que cuando Jeremías recibió un llamado, dijo: Señor, yo soy niño. No es que Jeremías tuviera 5 años o 10 años, pero él estaba en esa edad. Y después de los 30 años, estos niños se volvían en hombres, en jóvenes. Por eso cuando Timoteo recibe esta palabra, esta carta de Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba enseñando en una iglesia donde la mayor parte de las personas pues ya eran mayores. Y de verdad que a la gran mayoría de las personas adultas les molesta, les incomoda que un joven pueda llamarles la atención, que un joven pueda darles un ejemplo y decirles cómo tienen que vivir. Un joven, conforme al corazón de Dios, un joven sabio, un joven prudente, siempre va a ser incómodo en medio de una sociedad donde la mayor parte de las personas están viviendo mal. Si Pablo, de repente en su hogar,
incluso en medio de sus padres o de sus abuelos, de otras personas. Ella siendo una mujer cristiana, conociendo la palabra del Señor, teniendo conocimiento de la palabra. De repente llega a dar un consejo, por ejemplo, a su abuela, o a su abuelo, o a alguna de sus tías. Por el simple hecho de ser menor, la van a menospreciar, porque no están dispuestos a escuchar un consejo de una persona que no ha vivido. Pero Pablo le escribe a Timoteo, ¿por qué? Porque el pueblo lo estaba menospreciando. La iglesia estaba menospreciando el ministerio de Timoteo. Y ya, como ya te dije, una persona que tenía como 18 años de edad, era joven, y de los 18 hasta los 40 años ya era un viejo. De los 40 en adelante era considerado un viejo. De los 30 a los 40 años era un joven. O sea que ya pasé de joven a viejo, hermanos. Y ustedes todavía son niños. La hermana Diana también ya va para allá, hermana, no se ría mucho, por favor. ¿Por qué? De los 40 años en adelante ya era una persona madura, una persona vieja, por así decirlo. Hasta el día de su muerte ya era una persona a la cual se le llamaba adulto o viejo. Pero todos ustedes todavía entran como niños, porque la mayor parte de ustedes no pasan los 18 años. Entonces quiere decir que ustedes todavía están en esa etapa. Ahora, ya dije que Timoteo era un hijo de un matrimonio mixto, en el cual su padre era griego, su madre era judía, y su abuela y su madre eran unas mujeres piadosas que instruyeron a Timoteo en la palabra del Señor. Timoteo era de una ciudad llamada Listra, y vamos a ver ahí en 2 de Timoteo, ahí mismo donde está adelantito, nada solamente para que veas quién era su madre y su abuela. En el capítulo 1, versículo 5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es Pablo dándole una recomendación a Timoteo, haciendo referencia a un joven que era un hombre temeroso de Dios, era un joven que ya estaba ministrando dentro de una congregación. Aquí tengo, por lo regular ganan las mujeres, tanto en los adultos como en los jóvenes, van perdiendo los jóvenes varoncitos y las mujeritas que están aquí. Si yo les preguntara, jóvenes, ¿has pensado en algún momento servir en la obra del Señor? ¿Has pensado, ha pasado por tu corazón un día ministrar en la presencia del Señor? Porque si es así, esta palabra es para ti. Si tú eres de las personas que dicen, Dios me libre de servir en la obra, hermano, tú estás bien errado y bien equivocado, porque el mayor privilegio que tú puedes tener es servirle al Señor durante tu juventud. Recuerda que el predicador en Eclesiastés capítulo 12 menciona y dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y dice que no esperes a que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ustedes, jóvenes, necesitan tener ese deseo en su corazón de servirle al Señor. Hoy vamos a tocar estos puntos, un buen ministro de Jesucristo. A veces cuando hablamos de un predicador, ¿cómo te imaginas al predicador? ¿Joven o ya un anciano, un hombre ya grande, maduro? ¿Cómo te lo imaginas? Axel, cuando va bien a un pastor, ¿cómo te imaginas a los pastores? Viejos, ok, gracias. También te quiero, sobrino. Pau, oye, va a venir un predicador, vamos a ver a un pastor, ¿qué te imaginas? ¿Un joven o una persona ya madura? Una persona ya madura. Dana, ¿qué te imaginas cuando dicen, van a venir los pastores? ¿Qué te imaginas? ¿Jóvenes o ya personas maduras? Ya personas maduras que ya caminaron. ¿Y qué pasa cuando de repente miras un pastor joven? ¿Cómo? A veces decimos, ese no ha de saber lo que acaba de decir, ese no sabe nada, está chamacón, está pollón. No. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, dice que traza bien la palabra de verdad. Pero en este caso tenemos a un joven llamado Timoteo, que su abuela y su madre lo instruyeron en la palabra del Señor. Yo espero que tu madre y tu padre te estén instruyendo en la palabra del Señor, te aconsejen con la palabra, te digan lo que es bueno y lo que es malo, te digan qué es lo que debes evitar porque es pecado delante del Señor. Porque si es así, en un futuro no muy lejano, tú vas a ser un fiel ministro de Jesucristo. Vas a servir al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón que ame su obra. Hoy vamos a ver como punto número 1, ¿cómo puede un joven hacer las cosas bien en la obra del Señor? Porque todos quieren servir en la obra. Si todos los que están aquí supieran cantar, todos quisieran cantar. Si todos los que están aquí pudieran tocar un instrumento, dirían, yo quiero tocar un instrumento en la iglesia.
O si alguno de ustedes de repente empieza a conocer un poco de la Escritura, va a llegar a su corazón el deseo de ¿qué? De ministrar la palabra. Pero ¿cómo tenemos que hacer ese trabajo? Porque no se trata de hacerlo solamente. Por ejemplo, en este caso, Fátima tiene una responsabilidad. Yo espero que Fátima entienda la responsabilidad que tiene, porque va a rendir cuenta de ese gran privilegio que Dios le está dando. Es una jovencita que ella, para poder ministrar, necesita meditar en las Escrituras y saber que el servicio que está haciendo es un servicio para el Señor. Sí, es un servicio para el Señor, pero también es un servicio ¿para quién? Para los hombres, para nosotros. Amén. Y hoy vamos a ver este punto número 1. ¿Cómo puede un joven hacer las cosas bien en la obra del Señor? Vamos a tocar 2 puntos. Primero, debe ser ejemplo en 2 sentidos. ¿Cuáles son esos 2 sentidos? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Ahí en su Biblia, 1 Timoteo 4:12, como número 1 ahí, debe ser ejemplo en su manera de hablar. ¿Cómo dice ahí? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. Es decir, debes de fijarte en las cosas que hablas. Hay un versículo bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes son jóvenes. Ustedes son cristianos, pero si de repente ustedes, cuando se reúnen a platicar, está Fátima y está Paula, y si sus pláticas no son cómo viste la alabanza, qué te pareció el servicio, ya leíste este salmo, qué piensas de lo que te dicen tus padres, sus pláticas son: oye, ya viste ese muchacho, ya viste esa casa, ya viste ese carro, ya viste la telenovela. Es lo que hay en sus corazones. No pueden hablar de otras cosas mientras su corazón esté vacío de la palabra. Si ustedes quieren ser cristianos, jóvenes cristianos que amen al Señor, deben de llenar su corazón de la palabra, deben de llenar su corazón de cosas que la Biblia enseña que deben de estar en tu boca. La Biblia dice que fornicación ni siquiera se menciona entre nosotros los cristianos, y mucho menos entre ustedes jóvenes. Deben de cuidar sus palabras. Entonces, ¿cómo puedes servir o hacer las cosas bien en la obra del Señor? Como número 1, debes de ser ejemplo en tu manera de hablar. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Cuál es la mayor parte de las conversaciones que tienen con tus amigos? ¿Cuál es la mayor parte de las conversaciones que tienes con los hermanos? ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿Salen palabras ociosas? ¿Salen palabras deshonestas? ¿Salen truanerías o albures o palabras de doble sentido? Déjame decirte que esas palabras no van con un joven que es cristiano. El joven que quiere ser ejemplo debe de cuidar su manera de hablar, cómo se conduce. Inclusive, los chistes que tú echas deben de ser chistes diferentes a los que practica el mundo allá afuera. Allá afuera, los jóvenes se ríen, hacen chistes hasta de Dios, hacen chistes de Jesús, hablan de muchas cosas, pero todas esas cosas son con doble sentido. Dentro del pueblo cristiano no tiene que ser así. Joven, si quieres ministrar y un día servir en la obra del Señor, debes de empezar a cuidar tu manera de hablar. Dice que tienes que ser ejemplo en tu manera de hablar, en tu manera de dirigirte con las demás personas. Dice ese ejemplo en palabra. Y luego de decir ese ejemplo en palabra, dice en conducta. Como número 2 ahí, debe ser ejemplo en su comportamiento, su conducta. ¿Cómo te diriges con los demás hermanos? Ustedes son jóvenes. Ustedes son fáciles de airarse. Son fáciles de enojarse. Son fáciles de mostrar su enojo. Son fáciles de que se les note la envidia, de que se les note el orgullo, de que se les vea la soberbia en ustedes. De repente está Axel y lo hace enojar a su mamá, y llega a la iglesia y se desquita con medio mundo. Eso habla de un joven que no ha madurado, de un joven que no está conociendo la palabra del Señor, de un joven que es dominado por sus sentimientos y de sus emociones. Un sentimiento, la ira. Cuando tú estás airado, tú no piensas igual. Cuando tú estás enojado, no piensas igual, no miras las palabras. Y a veces, jóvenes, ustedes van a lastimar a otras personas que no tienen nada que ver con ustedes, ni las situaciones que estén pasando, ni en la casa, ni en el hogar o en la escuela. Y ustedes mismos, con su conducta, están dando a decir a la gente el tipo de personas que están. Una persona así, como tú decías, cuando tú miras a un pastor joven, decía Dana, yo me imagino que no sabe nada. Cuando yo miro a un joven como ustedes, yo pienso, si ese joven está meditando en la Escritura, es un joven prudente, es un joven sabio, es un joven que tiene una conducta completamente distinta a los de allá afuera. Por el simple hecho de ser cristiano y tiene padres cristianos, tiene que estar instruido en la palabra del Señor. Por eso es la palabra. Instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El padre y la madre tienen responsabilidad en el hogar.
Pero la mayor responsabilidad en el hogar, Paula, recae sobre el padre de familia. Deuteronomio capítulo 6 y Efesios capítulo 6 mencionan que el responsable en el hogar de enseñar es el padre de familia. Cuando en un hogar un padre no conoce la Escritura y no tiene palabras correctas para instruir al joven en el camino del Señor, ese joven, hay una gran probabilidad de que tome las cosas del Señor de manera sin importarle, como algo, no pasa nada. ¿Por qué? Acaba de decir aquí el predicador, el apóstol, le dice a Timoteo, sé ejemplo, Fátima, sé ejemplo en palabra y en conducta. El hombre no se conoce solamente por sus palabras. El joven o el hombre es conocido por sus acciones. El joven es conocido en la plaza. El joven es conocido en la calle, en el mercado, en el trabajo y en la escuela. El libro de los Proverbios dice que el joven es conocido en las plazas por su comportamiento. Al igual que el esposo es alabado. Cuando una mujer es prudente y sabia, y los demás hombres dicen, wow, este hombre tiene una mujer prudente, una mujer sabia, dice que el hombre es alabado allá afuera. Los hombres hablan bien de él por la esposa que tiene en su casa. Asimismo, los padres son alabados. Cuando tenemos un joven con el temor de Dios en su corazón, que se comporta como cristiano allá afuera en la calle. No aquí en la iglesia. Yo veo a Fátima aquí en la iglesia, yo creo que es cristiana. Aquí la veo que toca su guitarra y yo pienso, Fátima es cristiana. Cuando ella pasa, yo digo, Fátima es una joven que ora. Fátima es una jovencita que lee la palabra. Porque Fátima está ministrando en el altar del Señor. Y si Fátima no está haciendo nada de eso, ella no está siendo diligente en la obra del Señor y está tomando la obra del Señor en vano como si no fuera nada, no le importa, no le interesa. Pero si Fátima se esfuerza en esa área, ella entra en esta etapa donde dice el apóstol, Fátima, sé ejemplo. Sé ejemplo en palabra, Fátima. Sé ejemplo en conducta. Tú no puedes ser como los demás jóvenes. Tienes que ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú eres una jovencita cristiana que ministras al Señor. Pregunto, Paula, ¿te gustaría ministrar al Señor algún día? Claro que sí. Dana, ¿te gustaría hacerlo? ¿Sí? ¿Teresita? Tal vez sí, tal vez no lo he pensado, pero esperemos que un día Teresita pueda hacerlo. Pero para hacer bien el trabajo que el Señor está demandando de nosotros, inclusive de ustedes jóvenes, dice que tenemos que ser ejemplo. Si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes son ejemplos en estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo? Papá y mamá pueden decir, uy, hermano, si conociera a mi hijo. A veces hasta nos expresamos así de nuestros hijos, uy, no lo conoces bien. O incluso los hijos, porque nada más lo conoce aquí en el templo, váyase a la casa para que vea cómo es. Si yo quiero saber la conducta de un esposo, no le voy a preguntar a los hermanos en la iglesia. Tendría que ir a la casa de la hermana, por ejemplo en este caso de la hermana Madaí o de la hermana Adriana, y preguntarle al esposo cómo es la conducta de sus esposas allá. Yo me voy a dar cuenta qué tipo de cristianos son. No tengo que preguntarle a nadie más fuera de, porque por fuera podemos aparentar, pero la verdadera esencia del hombre que conoce a Dios y teme al Señor es en su hogar, en su casa. Es la conducta que tiene con su manera de hablar, cómo se dirige a su esposa, cómo se dirige a sus hijos, a sus hijas. Esa conducta tiene que ir dada con sus palabras como un creyente, como un cristiano. Si tus hijos te respetan por las palabras que dicen, no solamente por lo que hablas, es por la conducta que estás mostrando como un cristiano genuino y verdadero. En este caso nosotros los adultos. Hermana Madaí, sus hijas escuchan sus palabras, pero atienden a su ejemplo. En este caso tengo un muchacho. Él no solamente escucha mis palabras, él tiene que mirar mi ejemplo. Y es lo que el apóstol Pablo le dice, que debe ser ejemplo primero en su manera de hablar. Segundo, en su comportamiento, es decir, su conducta delante de los hombres. Pregunto, ¿tú ya eres ejemplo en palabra? ¿Tu manera de hablar es diferente a los de allá afuera? Otra de las cosas, ¿tu comportamiento te distingue de los demás? Pablo le escribe a Timoteo y dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, ninguno te menosprecie, ninguno dude de tu autoridad dentro de la congregación, ninguno pueda mirar que tú eres nuevo en la enseñanza. Porque Timoteo era un joven que estaba predicando en una iglesia, y en esa iglesia Timoteo estaba enseñando a la congregación, y una congregación donde había pueblo judío que conocían la palabra del Señor.
Era un pueblo judío que conocía verdaderamente la ley, pero ellos necesitaban que alguien les enseñara, y en este caso habían dejado a Timoteo, ¿para qué? Para enseñar. Las personas de mayor edad, como lo dije hace un ratito, especialmente si andan mal en su estilo de vida, en su caminar, a ellos les molesta un joven que tenga la gracia del Señor y el conocimiento de la palabra, y es por eso que menosprecian a un joven dentro de una congregación cuando ese joven es más santo que los demás. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona intenta ser santo, los demás le dicen, porque quiere ser más santo que yo? Paula, cuando tú intentes ser más santa, cuando intentes comportarte mejor, vas a recibir dentro de tu hogar, dentro del mismo grupo de cristianos, que te van a decir, ay, sí, te crees la muy santa, ay, sí, ahora como que ya no quieres ni siquiera mirar estas cosas. ¿Por qué? Porque a la gente le molesta cuando hay alguien más que está sobresaliendo en la obediencia al Señor. Y es más, cuando uno de ustedes, jóvenes, tome en serio la palabra y tome en serio la oración, las demás personas que los rodeen se van a sentir incómodos con ustedes cuando ustedes hablen y digan alguna frase. Cuando ustedes den un ejemplo o den una exhortación a alguien, tal vez van a caer mal. ¿Saben por qué? Porque la gente no está dispuesta a que alguien más pequeño, más joven, pueda hablarle. Por ejemplo, yo no sé si la hermana Amadaí quisiera que la hermana Paula le exhortara en el área de su matrimonio. Tal vez la hermana Amadaí va a decir, ¿cómo Paula? Si Paula ni siquiera es casada. Ella no me puede dar un consejo a mí porque no sabe lo que es el matrimonio. Pero si Paula es una jovencita que está estudiando las Escrituras, que tiene el conocimiento de la palabra, ella no necesita estar casada para saber cómo es el matrimonio, porque ya la palabra de Dios enseña cómo tiene que ser un matrimonio. Ella no necesita más que venir a la Escritura, conocer la doctrina, ¿para qué? Para poder aconsejar a los demás. Por eso dice la palabra que traza bien la palabra de verdad. Ahora, la frase, que nadie tenga en poco, ¿qué significa? ¿Qué crees que significa? Que nadie tenga en poco. Fátima, si gustas, puedes lavarte la cara, mami, por favor. Lávate la carita, mía, porque veo que tienes sueño. ¿No? ¿Segura? Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué significa? Es decir, esa palabra es una palabra griega y su significado es mirar hacia abajo, que nadie te mire por encima del hombro, que nadie te vea a ti que tú eres inferior, sino que tú entiendas algo. Si tienes un llamado de parte del Señor, si tú sientes que verdaderamente quieres servir al Señor, dice que no permitas que nadie te menosprecie en esa área. Esa palabra es pensar hacia abajo, que nadie te tenga en menos, que nadie te menosprecie. Si tú eres un joven que empiezas a conocer la Escritura, la palabra, déjame decirte que muchos van a querer menospreciarte, pero por el hecho de conocer la palabra, tu carácter va a ser moldeado y tu conducta van a ser apropiados, van a ser diferentes a lo de las demás personas. Entonces, muchos van a empezar a despreciarte, van a querer hacerte menos. Y te voy a decir por qué. En mi caso, tal vez yo no era un jovencito cuando empecé a predicar. Tenía yo la edad de 31 años, 32 años cuando yo empecé a predicar. Pero la mayor parte de las personas que me escuchaban predicar, entre ellos había muchos hombres que ya llevaban mucho más tiempo en el ministerio que yo, que llevaban más bien tiempo en la congregación, porque ellos no predicaban, ellos no cantaban, ellos no hacían absolutamente nada. Y de repente les molestó a algunos de ellos, porque fue muy evidente, que una persona que venía llegando a los pies del Señor Jesucristo después de 7 meses de estar en la congregación ya estuviera predicando detrás de un púlpito. Y la frase que ellos decían, ¿él qué se cree? Él piensa que porque ya dice algunas cosas ya es predicador. ¿Y sabes por qué? Es aquí donde entra esta palabra, que ninguno tenga en poco el ministerio que Dios te ha dado. Si Dios te ha ministrado, si en este caso Timoteo dice que fue puesto en el ministerio por medio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, por la imposición de sus manos, oraron por él y lo pusieron a ministrar en una pequeña congregación. Y en esa congregación lo estaban menospreciando. Entonces él dice que nadie tenga en poco tu juventud. El carácter y la conducta apropiados merecen el respeto de los demás hermanos. Jamás vas a mirar que un joven que tiene una buena conducta, que un joven que consagra su vida, sea de verdad menospreciado por los demás santos. No, hermano. Pero vas a darte cuenta de lo siguiente. Casi siempre, cuando alguien quiere sobresalir en esa área, va a recibir la crítica de los demás. Un día estaba yo mirando una charla entre 2 personas, y estas 2 personas platicaban y decían, nadie nos toma en serio, nos menosprecian, no nos pueden perdonar, nos siguen mirando como si no hubiésemos cambiado. Y yo estaba escuchando esa plática, y mientras yo escuchaba esa plática, yo volteé a verlos y les dije a este par de varones, les dije, hey,
Les quiero decir algo. ¿Puedo decírselos? Sí, hermano, díganos. ¿Ustedes quieren que quiten ese mal concepto que tienen acerca de ustedes? Y rápido me dijeron, sí. Lo único que tienen que hacer es consagrar su vida al Señor. Cuando una persona está ardiendo con el fuego del Señor y su conducta es diferente, las demás personas no van a tener un solo argumento para acusarte. Si a ustedes los acusan todavía es porque pueden mirar tal vez que no han tenido un cambio. Lo mismo te digo a ti, joven. Si tú no quieres que te menosprecie, y si quieres ser un fiel servidor del Señor Jesucristo, debes de tener un carácter, una conducta, que tus palabras vayan de la mano ¿con qué? Con tu comportamiento. Ese comportamiento debe de ser el de un joven cristiano, el de un joven cambiado y transformado por el poder del Evangelio. Si de repente tú no tienes esto en tu corazón, debes de pedírselo al Señor, porque es la indicación que muy probablemente tú no estás meditando en la Escritura. Tal vez ya eres cristiano, pero te hace falta entender esto, que tú tienes que ser ejemplo. Ahora, el joven cuya vida diaria es ejemplo en todo, en lo que dice, en lo que predica, en lo que enseña, si enseña la sana doctrina, esta persona gana el respeto de todos, gana el respeto de los demás. ¿Cómo me gustaría a mí encontrarme un joven que pudiera, con el cual yo pudiera platicar acerca de la Escritura? Que no se dedicara solamente a escucharme, sino que yo quisiera escuchar a un joven, de repente empezar a exponer las Escrituras, lo que está entendiendo de las Escrituras. Y es muy complicado en estos tiempos. La mayor parte de las personas, Paula, tú te puedes encontrar una jovencita dentro de la iglesia que te puede hablar más de telenovelas, te puede hablar tal vez de TikTok, te puede hablar de aplicaciones de celular o de cosas como esas. Pero muy pocas veces vas a tener la fortuna, la bendición de parte del Señor de encontrarte algún joven de tu misma edad que te pueda exponer las Escrituras, que te pueda decir lo que la palabra dice. Tal vez tú eres una jovencita apenas, Paula, pero tú necesitas crecer en el conocimiento de la verdad del Evangelio. Al igual que cada uno de ustedes. Si yo preguntara a ustedes, ¿son cristianos? Ustedes tendrían que decir, amén, hermano Ricardo. ¿Hace cuánto que no le has hablado a una persona en tu escuela acerca de Jesucristo? ¿Hace cuánto que tus labios no han pronunciado el nombre de Jesús en medio de tu círculo de amigos porque te da vergüenza? ¿Hace cuánto delante de tu familia tú no quieres que sepan que eres cristiano? ¿Por qué? Porque te da pena que sepan que eres una persona diferente. Si es así, tú necesitas de verdad conocer al Señor. Y lo vas a hacer mediante la palabra. Ahora, si tú quieres el respeto de todos, y no solamente de los de la iglesia, sino de los de allá afuera, tienen que mirar una conducta diferente en tu estilo de vida. Paulo, tienes que ser diferente, mira. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Todos ellos pueden comportarse como ellos quieran. ¿Recuerdas el salmo que decimos cada vez que termina el servicio? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero ahí viene la bendición. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese eres tú. Si tú eres un joven que está aplicando esa palabra a tu vida, dice que vas a ser como un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Un árbol verde, un árbol frondoso. Pero si no te estás alimentando de la Escritura, es que eres como un gran árbol seco. ¿Has mirado esos árboles que están secos y se ponen huecos por dentro y tú te puedes mirar te puedes dar cuenta que está seco? ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que un árbol está seco, Paula? Por la forma que tal vez tiene así su raíz, sus hojas están verdes, o de qué color están sus hojas. ¿Cómo están sus ramas? Están marchitas, no tienen vida. Pero ¿qué pasa cuando una plantita se empieza a marchitar? ¿Qué haces para que reviva? Le das agua. ¿Qué pasa cuando un joven se está marchitando? Cuando no tiene amor por la palabra, cuando no tiene amor por la oración, cuando no tiene vida, no tiene una vida en intimidad con el Señor. ¿Qué es lo que necesita? Necesita escuchar la palabra del Señor. Es por eso que ustedes cada vez que vienen y escuchan la palabra, algo nuevo se queda grabado en sus corazones y algo en su conducta tiene que cambiar. Si le pertenecen al Señor, el Señor va a empezar a cambiar su carácter. Tal vez ahorita no se dan cuenta, pero en el momento que se encuentren en una situación, por ejemplo, están allá afuera en la calle y de repente salen de la escuela y todas las amigas, vámonos de parranda, ¿qué crees que vas a responder, Pau? Vámonos pues, ¿no? ¿Qué vas a decir, Fátima? ¿Por qué? Porque yo soy luz, yo soy cristiana. Ahora, y si no es cristiana, ¿cuál creen que va a ser la respuesta? Que vámonos, yo poco tanto. Y si no tienes dinero, hasta consigues.
Y inventas que el maestro de ciencias naturales te dejó investigar una tarea que te la vas a llevar como 8 horas y que se van todos a la biblioteca porque no hay otro lugar, porque lo quiere de un libro, no lo quiere del celular. Y da la casualidad que es una mentira. Pero un joven cristiano no. Sus palabras, cuida sus palabras y su conducta van de la mano. Ahora, ¿qué cualidades debe de tener el joven para ser ejemplo para los creyentes? Este versículo lo dice. Este versículo dice cuáles deben de ser las cualidades de un joven cristiano, de un joven que ama al Señor, de un joven que ministra. Ahora, yo te voy a decir algo. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no podía ministrar a nadie en el sacerdocio hasta después de los 30 años de edad, es decir, desde que dejaba de ser niño y se volvía un joven. De los 30 a los 40 años era un joven, y de los 40 hasta que se muriera un viejo. Ok, si alguien quería ministrar como sacerdote o en el templo, tenía que llegar a la edad de 30 años. No podía hacerlo antes. Ahora vas a ver que hay un montón de gente ministrando en los púlpitos o en los altares que no tienen una edad madura, que no tienen conocimiento de la palabra, que no tienen un compromiso con el Señor, mas sin embargo ellos están ministrando. Eso no se permitía en el tiempo antiguo, mucho menos en el pueblo de Israel. Ellos tenían que capacitarse, ellos tenían que crecer en el conocimiento. Por eso uno de los requisitos para que aquellos que anhelan obispado, dice, no un neófito, es decir, no un nuevo, no uno que no conoce. El que va a ministrar necesita conocer la palabra del Señor. Así sea la alabanza, porque los cantos que nosotros entonamos aquí deben de llevar, deben ser bíblicos. Debemos de dirigirnos por lo que dice la palabra. Por ejemplo, hace un ratito escuchaba yo una alabanza, no la he analizado bien, pero decía, yo soy la niña. Dije, no, yo no soy niña. Pero dice, yo soy la niña de tus ojos. Dije, ah, caray. Como que esa partecita le digo, no, yo no soy niña. Como dice el ese del comediante, no, yo no soy niña. Pero cada alabanza tenemos que venir a la palabra. Por ejemplo, el salmo que leímos, el salmo 138. ¿Has cantado esa alabanza, sí o no? ¿Y sabías que venía en el libro de los salmos? Bueno, Fátima, si sabías. ¿Tú sabías, Pablo, que venía en el libro de los salmos? No. Mas sin embargo, ahí viene. Todos nosotros, si queremos servir al Señor, debemos reunir estas cualidades que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice, ya miramos que debemos ser ejemplo en qué, en palabra, es decir, toda su obra de enseñanza, todo lo que enseñas tiene que ser bíblico. Por favor, vamos a ver algunas citas bíblicas muy rápidamente. Tito, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, tienes que ser ejemplo en qué dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Y una de las cosas es la enseñanza, y debes demostrar integridad en tu enseñanza, debes de ser entero. Luego, como el número 2, ya miramos que es la conducta. La conducta se refiere a las costumbres, a los hábitos y a la manera de tratar a la gente. Mírenme para acá, cristianos. Si tú eres cristiano o cristiana y tu manera de tratar a las demás personas es con arrogancia, con soberbia, con altivez o de manera orgullosa, déjame decirte que muy probablemente no conozcas al Señor. Porque dice que Él a los soberbios, a los orgullosos los mira de lejos. Cuando tú no estás dispuesto a ser humilde, cuando alguien te ofende y no estás dispuesto a perdonar, cuando todavía te pones en tu plan de, no, si quieres que me hable, si no, yo no le voy a hablar, vamos a ver quién puede más. Tú estás actuando con orgullo, con soberbia, con altivez. Y nuestra conducta debe ser completamente distinta. Por eso dice en Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 22, Paula, Tere, Fátima, Alexis, Dana, dice que tú ya no eres como eras antes, en cuanto a tu manera de vivir, tu manera pasada de vivir. No tienes nada que ver con ese viejo hombre. Paula la arrogante, Paula la soberbia, Paula la altiva, Paula la iracunda, Paula la celosa, ya no debe de existir. Ahora debe de existir una mujer piadosa, una mujer mansa, humilde, una mujer íntegra, una mujer que está creada, como dice la palabra del Señor, vestida del nuevo hombre, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Esa es la característica que debemos de tener nosotros. Y ustedes jóvenes no son la excepción. Ustedes deben de tener estas características. Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué dice. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora miren lo que dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién de ustedes es sabio, jóvenes? Porque si ustedes son sabios, dice que muestres tus obras. ¿Y cómo debe de ser? En mansedumbre. Debe de ser mansa. Si por ejemplo Dana le dice algo a su mamá y ella se explota y se enoja y sale en palabras, o va caminando y va haciendo pataletas y va pensando en contra de su mamá, mi mamá, esa vieja chancluda, bueno, como ella piense, vaya, ¿no? Si de repente va quejándose y diciendo todas esas cosas, y es una joven cristiana, es una mala conducta, no puede ser ejemplo. Si Paula, hoy Paula, te pusiste pues aquí enfrente de mí, mira. Paula, el Señor te está hablando, Paula, hoy a ti. Mi hermana Diana, gracias. No es cierto, no hizo nada, ¿eh? Todo esto, amados hermanos, que dice aquí la palabra del Señor, nosotros tenemos que vivirlo. Dice, pero si tenéis, escuchen jóvenes, escuchen esto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Si tu conducta es todo lo contrario, dice aquí el apóstol, que es animal, diabólica, terrenal. Pero dice que si tú tienes celos amargos, envidias, hipocresía, eso es lo que él llama como animal y diabólico, que no viene de lo alto. Y lo que viene de lo alto para un joven que va a ser ejemplo en palabra y en conducta, lo dice aquí: pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Dónde dice eso? Aquí en Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice. Yo lo leo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Es fácil eso, hermanos? Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Pregunto, ¿es fácil? ¿O es complicado? Complicado porque tienes una batalla con tu carne. Tu carne dice enójate. Tu carne dice no le hagas caso, sé orgulloso, no lo perdones, te la hizo. La Biblia dice que ponga la otra mejilla, pero nada más tienes dos mejillas, a la tercera ya no se la perdones. No te dejes, tú no eres tonto de nadie, no le hagas caso, no, hermano. La Biblia dice que tienes que actuar con mansedumbre, con misericordia, sin hipocresía, con integridad, con verdad. Debes de aprender a perdonar, vas a ser ejemplo de los demás creyentes. Y para ser ejemplo necesitas conocer todas estas cosas que estamos mirando. Ahora, también dice que tienes que ser ejemplo ¿en qué? En amor. Ok. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Estamos hablando del amor eros, que, bueno, jóvenes, ámense los unos a los otros. Y de repente todos los jovencitos abrazándose y besuqueándose con otros jovencitos. ¿Habla acerca de ese amor? ¿No habla del amor de novios? No. Habla de un amor ágape. Del vocablo griego, esa palabra viene del vocablo griego, es ágape, que es el amor más noble, es el amor de Dios. El amor siempre procura el bien del otro. Entonces, ¿nosotros cómo debemos de ser ejemplo? Igual, vamos a ver qué dice ahí Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Por favor, Colosenses 3, versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, si yo preguntara, jóvenes, ¿ustedes están vestidos de amor? Y no hablo del amor eros, no hablo de esos ojos coquetos que pasa un muchacho y le sonríes y pasa otro y también lo quieres conquistar. No estoy hablando del amor ágape, de ese amor que el apóstol Pablo le dice a los jóvenes que para ser ejemplo necesitan revestirse de un amor ágape, que te preocupes por los demás, que tengas ese sentir por los demás. Este amor primeramente es hacia Dios. ¿Cuál amor? Del cual el apóstol Pablo dice que tenemos que revestirnos, que es el amor ágape. Primero es el amor hacia Dios para honrarlo, para darle la gloria. Y después hacia el hombre. ¿Pero hacia el hombre para qué? Es para servirle.
Cuando tú estás sirviendo en la obra, tu servicio es para los demás hermanos, tu servicio es para las demás personas que están dentro de la congregación. Pero también dice ahí que tenemos que ser ejemplo en espíritu. Dana, ¿qué crees que quiere decir que seas ejemplo en espíritu? No sabes. Paula, ¿qué te imaginas ahí? En actuar conforme a la palabra. En actuar conforme a la palabra. Axel, ¿qué te imaginas cuando dice en espíritu? Bueno, ok. En realidad no vas a encontrar gran cosa en esa parte. Pero lo que hacen referencia, que tienes que ser ejemplo en firmeza de espíritu, en el fervor en tu servicio en la obra del Señor. Que siempre seas tú el que inicies con esas ganas, con ese deseo. ¿De qué? De servir en la obra. Por ejemplo, mira hermano, yo en Bogotá le dije al hermano cómo me gustaría recibir este lugar arregladito, bonito. Y no tardó mucho el hermano Alejandro y rápido me dijo, hermano, si quiere trabajamos. Y le dije, no, ¿cómo cree hermano? No, sí, le entramos. Bueno, miren hermanos, gracias al trabajo del hermano, que lo hizo con ese fervor, con ese gusto, sin necesidad de que le, hermano, ándale, apóyeme, écheme la mano, sí, hermano. No, él tomó la iniciativa. De su espíritu, él surgió ese deseo de que no, esa firmeza de ese fervor, hermano, vamos a hacerlo, hermano. Eran las 12 de la noche, 11 de la noche, y mi patrón negrero me tenía aquí trabajando. Yo no sé de estas cosas, hermano, pero miren, gloria al Señor. Eso habla a la palabra, que lo haga con un espíritu ferviente, que no necesites de alguien que esté empujando, picando las costillas, no, sino que surja de tu espíritu, que tú hagas las cosas por amor a la obra. Y eso, amados hermanos, es complicado encontrarlo dentro de una congregación. La mayor parte de las personas están preocupados por ellos mismos, la mayor parte de las personas, aún llamándose cristianos, son egoístas, piensan en ellos, pero no piensan en los demás, no piensan en la obra del Señor. Ahora, pero viene otro ejemplo, otro punto, donde dice que tenemos que ser ejemplos de fe. Dice que seamos ejemplos en fe. Cuando hace referencia a este punto, quiere decir que debe ser fiel a sus compromisos, no adulador, y debe ser sincero, no debe ser irresponsable o que no cumple sus promesas. ¿Alguna vez le has prometido algo a Dios? ¿O alguna vez alguien te ha prometido algo y no te cumplió? Nada, ¿te han prometido algo que no te han cumplido? ¿Y se siente bonito o te da coraje? Ay, ni me hubieran dicho nada. Axel, ¿alguna vez te ha prometido algo que no te hayan cumplido? Sí, también, híjole, yo pensé que nomás uno era cliente. ¿Y a ti, Paula, te ha prometido algo? Híjole, hermano, más cuando se trata de amor. Esos muchachos que son especialistas en decirle a las muchachas que las aman de aquí hasta el tercer cielo y que le va a dar al cielo las estrellas y que no sé qué tantas cosas. Y todo eso, amado hermano, trae decepción. Cuando habla de fe, habla de tu manera de actuar en la obra del Señor. Tienes que hacerlo con firmeza. Ahora, para que tú puedas hacer las cosas con fe y tu fe pueda crecer, ¿qué necesitas? Alguien que me diga. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene? Usted lo diga, hermano. ¿Cómo viene la fe, jóvenes? Por el oír la palabra. Si una persona quiere servir en la obra, jamás va a tener una fe ferviente, una fe activa, si no está escuchando la palabra del Señor. Cuando se habla de, hermanos, vamos a ofrendar, son de los primeros, ay, nos buscan la monedita más chiquitita, a ver si esta monedita, y la dejan ahí. ¿Por qué? Porque no han conocido la palabra, no están escuchando la palabra, su fe no está creciendo. Yo les voy a decir un secreto. Dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente va a cosechar. Que cuando tú haces alguna promesa o haces algo para el Señor te bendice. Por ejemplo, hoy estoy escuchando que el hermano Alejandro se fue a trabajar desde anoche. A ver, hermano, ya Dios ya lo bendijo. Me dijo que no tenía trabajo y empezamos a trabajar. Y ahora ya se fue de corrido. Y Dios va a seguir bendiciendo la vida de ese varón. ¿Por qué? No porque yo lo digo, hermano. Yo veía ayer cuando hablaba y decía, hermano, qué bonito nos está quedando, vamos a recibir el año nuevo, dice bonito, aquí hay que hacer esta partecita. Y yo veía su gozo, su alegría, aunque estábamos cansados y estábamos ahí, bueno, sedientos no, porque nos echamos unos refresquitos, unos bolsitos, y comimos por ahí algo humildemente, pizza, ¿verdad, hermano? Noche. Pero, ¿qué quiero decir? Para que tú puedas involucrarte en la obra, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Desde ahí empieza a tener un crecimiento nuestra fe. La fe viene creciendo
conforme estás escuchando la palabra. Cuando tú ofrendas y entiendes la palabra, tú lo haces con amor, con alegría, con gozo. Cuando tú vas a trabajar en la obra del Señor, lo haces con alegría, con gozo, porque entiendes la palabra, tu fe ha crecido. Entonces, todo eso nosotros debemos de entenderlo. Y voy a tocar el último punto que dice la palabra del Señor allí en Timoteo nuevamente, capítulo 4, versículo 12. Ya miramos, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y esa palabra, pureza. Fátima, ¿qué significa pureza para ti? Algo limpio. Ok, Paula, ¿qué significa pureza para ti? Algo sano. Axel, ¿qué significa pureza para ti? Limpio. Hermana Madaí, cuando usted dice, esa muchacha es una mujer, una muchacha pura, ¿qué entiende usted por esa palabra? ¿Qué entiende, hermano? A ver, hermana Diana. Algo que cuando nos hacemos referencia a una muchacha, después esa muchacha es pura, jamás ha sido tocada, jamás ha tenido intimidad sexual. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a este versículo, no está hablando literalmente a que una muchacha no sea tocada. ¿Por qué? Porque Pablo dice a las mujeres casadas que tienen que ser puras y castas, a los jóvenes que tienen que ser, a las jóvenes que tienen que ser puras, que tienen que ser castas en nuestra conducta. Ahora, no hay nada, de verdad, hermanos, no hay nada que haya destruido muchos ministerios, muchos matrimonios, muchas doncellas, que la impureza sexual. No hay otra cosa, de verdad. Tú vas a conocer una amiga que de repente cometió alguna impureza, se metió con el novio, salió embarazada. De repente esa muchachita no quería tener al novio, recurrió a un doctor, tomó medicamentos, pastillas, inyecciones, le tuvieron que hacer un legrado, ya se volvió una asesina, acaba de matar a una pequeña criatura en el vientre. Y dice la palabra del Señor que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Esa es una. De repente esa muchachita se ve mal, ¿por qué? Porque casi pierde la vida. La impureza no hace referencia solamente a lo sexual, pero esta parte ha derribado ministerios, esta parte ha derribado a hombres de Dios, gigantes de Dios. Y no vamos lejos, siempre vamos a mencionar al rey David. ¿Por qué? Porque él cometió este pecado de inmoralidad sexual. Él mancilló a una mujer que tenía a su esposo. Él no fue puro en esa área. Pero el rey David sufrió todas las consecuencias por haber cometido esa impureza. Tal vez tú, joven, escúchame bien lo que te voy a decir. Puedes comenzar con un mensaje en tu celular. Puedes empezar solamente con una charla que parece inocente. Puedes empezar a platicar con alguien, y no estoy hablando de los de allá, pues estoy hablando de gente cristiana. Puedes empezar con una charla y sin darte cuenta, de repente esa charla se va a tornar diferente. Y como es a través de un aparato y de un mensaje, el joven o la joven puede decirle al muchacho o a la muchacha, mándame una foto. La muchacha o el muchacho tienen pensamientos y están atacados y tienen las semillas en su corazón. Si ese muchacho o esa muchacha no viene a la palabra y recurre a la palabra, puede caer fácilmente en esta tentación, en esto que está sucediendo. De repente has mirado las revistas. Dice, el actor fulano de tal envió una imagen y sale de ahí desnudo, y ahora es a nivel mundial o bueno, a nivel nacional que todo el mundo se enteró. ¿Por qué? Porque a esa persona se le ocurrió mandarlo porque ellos se mueven en ese ámbito. Imagínate que de repente uno de los que estamos aquí mande esa imagen y todo el mundo se entere. ¿No sentirías vergüenza? Ahí empieza todo eso porque es una semillita que llega al corazón. Ahora yo te voy a decir algo, joven. Por eso tú debes de cuidar esta parte. Dice en pureza. Y cuando habla en pureza no solamente hace referencia a esa área, hace en toda tu manera de vivir. Tus pensamientos, cuídalos porque los pensamientos de inmoralidad van a llegar. Cuida tus pensamientos porque esos pensamientos van a producir pecado. La palabra del Señor enseña que había en este lugar, en la iglesia en Éfeso, era una iglesia donde dominaba o estaba dominada por la impureza sexual. Recuerda que en el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor de una mujer llamada Jezabel que era profetisa. Dice que hace que forniquen sus hijos. Y dice la palabra del Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Por tanto, dice, yo la voy a derribar en cama a ella y a los que la estaban siguiendo. Tenemos en la carta a los Corintios
El apóstol Pablo no le está escribiendo a la gente de allá afuera, le está escribiendo a los hermanos de una congregación. ¿Qué pensarían de repente que supieran que, un ejemplo, que el hermano Ricardo se está metiendo con la esposa de su propio padre? ¿Qué dirían del hermano? ¿Qué dirían? Te espantarías, te ibas a avergonzar. ¿Cómo es posible? Y ni siquiera con otra persona, con la esposa de su propio padre. Pues esto estaba sucediendo dentro de una congregación. Por eso el apóstol Pablo dice: joven, huye de las pasiones juveniles, huye de las fornicaciones, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cualquier pecado que sea cometido fuera del cuerpo, que no sea la fornicación, dice, pero que el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Imagínate solamente aquellas personas que visitan a las prostitutas. Una prostituta tal vez se acuesta con un hombre, pero de repente en el día tal vez se acuesta con 4 o 5 muchachos o varones. Pero esos varones que se fueron a meter con esa prostituta tal vez tienen su novia o su pareja o su esposa, o tal vez tienen otros amantes, y van y se meten con esa misma persona. Es un pecado que Dios dice que es algo horrible delante de sus ojos. Y por eso exhorta y dice que seamos ejemplos en pureza. Primera de Corintios, capítulo 6, ya voy a terminar. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 18 al versículo 20 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta que es delicado? Y todo eso empieza por un descuido en el área espiritual. Jóvenes, ustedes están creciendo. Yo se lo dije a Paula: vas a ser rodeado de muchos jovencitos. Muchos jovencitos van a tratar de echar sus lazos sobre ti, van a tratar de ganar tu corazón, van a tratar de enamorarte, van a hablarte bonito. Y de repente, uno de tantos muchachos te va a gustar. Y ese muchacho puede ministrar las fibras de tu corazón. ¿Por qué? Porque va a tocar tus sentimientos y tus emociones. Y si tú no tienes este cuidado de la palabra del Señor, fácilmente puedes caer en impureza. Porque empieza con un pensamiento. ¿Por qué crees que los jóvenes buscan un árbol oscuro o un lugar donde nadie los vea cuando son novios? ¿Por qué buscan la oscuridad? ¿Por qué no quieren la luz? ¿Por qué no quieren más gente a su alrededor? Porque su corazón y sus emociones y sus sentimientos son tocados. Y de repente buscan esos lugares oscuros donde saben que nadie los va a ver. Y como saben que nadie los está mirando, él o ella permiten que uno de los dos se toque. Y desde ahí empieza la semilla de la fornicación. Es como cuando un hombre o una mujer dicen: vamos a vivir en unión libre, no hay que casarnos. Ellos ya llevan la semillita del divorcio. ¿Por qué? Cuando una persona no decide en su corazón casarse, está cometiendo este pecado de fornicación, porque están fuera del matrimonio. Y la impureza hace referencia a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. La relación con tu novio es fornicación. La relación fuera del matrimonio es fornicación. Todo lo que tiene que ver con impureza sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, todo eso es fornicación, es impureza delante del Señor. Y dice la palabra que tenemos que ser ejemplos en pureza. Es decir, nuestro estilo de vida, nuestra conducta tiene que ser completamente diferente a los de allá afuera. Tú eres un joven igual que los de allá afuera, no, tú eres diferente. Pero tienes un corazón y tienes pensamientos y emociones que van a ser tocados igual que los de allá afuera. Los jóvenes de allá afuera, de verdad, jóvenes, ustedes la mayoría están cursando la secundaria o la preparatoria. Vas a empezar a escuchar estas palabras. Fíjate que fulanito anda con sultanita y se metieron. Ya terminaron. Y de repente dicen: ya anda otro muchacho y también ya se metió con esa muchacha. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen temor de Dios en su corazón. Ellos lo ven como un deleite. Ahora, la Biblia dice que el sexo fue creado para el hombre, para la mujer, y para que se deleiten en él. Pero es dentro del matrimonio. En el libro de los Cantares lo explica. En su capítulo 4, versículo 10, me parece, si no me equivoco, pero eso lo vamos a tocar otro día. Jóvenes, el apóstol Pablo está haciendo una invitación a cada uno de ustedes
a que sean ejemplos en pureza. Una vida pura es la base sobre la que se realiza un ministerio efectivo. Fátima, yo espero que tu corazón no haya cambios todavía. Y espero que tu corazón todavía tenga el deseo de servirle al Señor. Pero para que puedas hacer eso bien, mi hija, y que para que puedas mirar los resultados en esa obra que tú estás empezando a hacer para el Señor, es necesario que seas ejemplo en estas áreas. Paula, si un día quieres ministrar al Señor, mi hija, es necesario que empieces a tomar en cuenta este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, que sea ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en amor, y en este punto que es muy importante para nosotros como pueblo de Dios, como cristianos. La hermana Adriana, la hermana Madaí, su servidor, ya somos adultos. Y lo que yo estoy hablando, estoy seguro que ellas pueden decir, esa tentación en algún momento tocó sus corazones, o tal vez manchó sus pensamientos. Y yo espero, amados hermanos, que ahora como cristianos podamos resistir la tentación y podamos huir de la fornicación, y que ustedes como señoritas o como jóvenes cristianos se mantengan puras. Esta palabra no debe de ser confundida como lo hace la iglesia católica, porque ellos dicen que la pureza, ellos lo relacionan con la virginidad y con el celibato, es decir, las monjas no pueden tener relaciones sexuales, los sacerdotes no se pueden casar. Eso lo manejan ellos así. Pero si tú vas a la palabra en Tito capítulo 2, versículo 5, fíjate lo que dice. No es solamente para los sacerdotes, no. La Biblia enseña que nosotros debemos de ser puros. ¿Dónde dice? En su capítulo 2, versículo 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, todos ellos, cuando habla la palabra casta, habla de pureza. Habla de una mujer que es pura, al igual que los jóvenes, al igual que los varones. Pedro tenía a su esposa, pero él era puro. ¿Cómo? En su manera, en su conducta, cómo se dirigía a los demás, cómo trataba a los demás. Dice que a las jovencitas, un muchacho a ti te debe de tratar como a hermanas. Esa es la manera correcta, dice la palabra, de tratar a una joven, una doncella de la iglesia. A los ancianos, tú te tienes que dirigir a los ancianos de la iglesia, y no hace referencia a los hombres de casa, sino a las personas adultas dentro de una congregación, o a tus padres. Dice, a los más grandes, a los ancianos, trátalos como a padres, a las ancianas como a madres. Si tú eres irrespetuoso con un hermano de la congregación, y en vez de que lo trates como a tu padre o como a tu madre, estás simplemente dando a reflejar lo que hay en tu corazón. No hay respeto, no hay amor ágape, no hay una conducta digna de aplaudir, y no has entendido la Escritura. Paula, todos ustedes, cuando se dirigen a un hermano de la congregación, si es alguien adulto, tienes que dirigirte a ellos como a padres. Ay, no es mi padre. No, tienes que hacerlo porque eres cristiano. Cuando te dirijas a otro joven de la congregación, no tienes por qué insultarlo. No tienes, si te hicieron enojar o como estés tú, no tienes por qué faltarle al respeto, tienes que tratarlos como hermanos. Y dice que tienes que ser una persona con mucha mansedumbre, con mucha misericordia, porque esto es agradable delante de los ojos del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que seamos ejemplos en palabra, en conducta, en fe, en amor, en espíritu y en pureza. Difícil tarea para cada uno de nosotros,